El Evangelio según San Marcos, capítulo 16. El Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Recuerde que usted puede sacar su Biblia y su cuaderno de apuntes y estar aquí, que es muy cómodo en estas mesas. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, ya había resucitado el Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad, o proclamad, o hablen, o anuncien el Evangelio o las buenas nuevas, o la palabra del testimonio de mí. Háblenlo, háblenlo, háblenlo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra que ellos predicaban, con las señales que la seguían. Y decimos amén. Vea cómo fue el final de este documento escrito por Marcos. Así narró Marcos el final, previo a la ascensión de Cristo. Este pasaje es objetivo para la iglesia. A partir de hoy, yo declaro que la iglesia del Señor Jesucristo va a ser una iglesia en las calles. Le voy a describir el escenario que está frente a nosotros. Tome nota de ello porque es profético. Yo veo a la iglesia en las calles. Veo a la iglesia caminando a la vista de los demás. Veo a una iglesia visible en público. Veo a un cuerpo de Cristo a quien la gente de la izquierda y la derecha, en cuanto a la banqueta de la izquierda y los de la banqueta de la derecha, van a poder saludar, mirar, intercambiar una palabra con aquel o aquella, o ellos o ellas que van caminando por en medio. Es una iglesia en las calles. Estas cosas que leemos
que son para los que creen, van a suceder en público. En público. Ya el Señor Jesucristo ya nos reprochó nuestra incredulidad en el versículo 14. Si tiene que reprocharnos algo es eso, y ya lo hizo. Si tiene que reprocharnos o reprendernos, es la dureza del corazón. Cuando no creyeron a la palabra del testimonio de otros, en el caso de los discípulos. Ya había resucitado el Señor y ya lo habían visto resucitado, y estos fueron a decirles la noticia a los otros y los otros no les creyeron. Hoy soy el proclamador de esta noticia. Los que creen están echando fuera demonios. Los que creen están hablando nuevas lenguas. Los que creemos estamos tomando en las manos serpientes. Los que creemos, si bebiésemos cosa mortífera no nos hará daño. Y los que creemos estamos tocando a los enfermos y sanándolos. Y tú, al estar escuchando mi voz, no endurezcas tu corazón, porque quedarás reprendido como ellos. Únete a los que creen. Sé de los que creen. La iglesia en las calles, la iglesia caminando a la vista de todos, la iglesia siendo una entidad visible cuerpo a cuerpo por los demás. Una vez que el Señor habló estas palabras al grupo íntimo de los 11 que en ese momento estaban con él, porque uno, Judas, el hijo de perdición, se había quitado la vida, dice que eran 11. Ahora vamos a un caso en el libro de los Hechos, donde quiero que vean lo siguiente. El tiempo actual, que lo medimos con el año 2016, con un mes específico y con un día específico, a partir de la resurrección del Señor, su ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo, espiritualmente hablando, es la misma hora que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque estamos desde los Hechos de los Apóstoles hasta el día de hoy bajo el Espíritu Santo. No estamos en el mismo siglo o milenio, pero estamos espiritualmente y debajo de la cobertura del Espíritu Santo. Lo que vamos a leer en Hechos capítulo 8 es un escenario de todos los días en alguna parte del mundo. Este es un testimonio de aquella parte del mundo en aquel entonces, pero esto se sigue repitiendo. Debemos descubrir cómo es que se repetiría otra vez. ¿Cómo es que se vuelve a presentar algo que voy a leer? ¿Será por causa de que hay los mismos enfermos o será por causa de que hay el mismo tipo de cristianos? Debemos ser objetivos. ¿Es por causa de qué tipo de personas? Vamos a leer. Vamos a descubrir si en el libro de los Hechos hay testimonial de que la iglesia está en las calles. Vamos a ver, Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte.
Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia. A ver, es muy importante notar cómo algo pudo ser contra alguien. Y esto hace evidente que alguien está claramente identificado. Porque no es algo contra todos, no, sino contra solo la iglesia. Es algo contra alguien solamente, y ese alguien es la iglesia. Cuando tú te acobardas, pues te acobardas, porque es más que huir, esto es acobardarse. Que algo sea contra ti, estás dejando de ser la iglesia en ese momento. Entonces, no se vale jugar entre que soy la iglesia y luego no soy, y luego soy y no soy. Porque en algún momento no vas a saber si eres. Vas a perder tu firmeza. Dice que en aquel tiempo se levantó una gran persecución contra la iglesia en un lugar, en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, ese grupo donde ya se había integrado el 12avo que reemplazó a Judas, llamado Matías, los 12, excepto ellos, y ellos habían escuchado Marcos 16, ustedes harán esto y esto y esto, y los que creen. Entonces, se dispersaron por todas las regiones de Judea y Samaria. 2. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. 3. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Quiero que note que lo que hizo Saulo puede sonar de un modo. El primer modo es que así debe ser. Como decir, es Saulo, pues hermanos, ya nos agarraron. Ahora sí, si los arrastra, nomás no pongan resistencia, no. En aquel entonces, la membresía muy frágil espiritualmente que integraba la iglesia no sabía usar su autoridad, ni su poder, ni su fe. No oponían resistencia. Es una situación y es un cuadro muy interesante, porque antes, como lo leemos, les decían, te voy a matar, y decían, mátame. Así no debe ser. Si alguien te dice, te voy a matar, tú le dices, en el nombre de Jesús, aquí el que va a morir va a ser tú, vas a ser tú. No tienes ninguna autoridad sobre mí. Entonces, la grandeza del personaje llamado Saulo no significa que va a poder hacer todo lo que quiere hacer. Entonces, la grandeza de una persecución no significa que va a poder hacer todo lo que planea hacer. La iglesia va a mostrar su poderío o su grandeza en los términos de poder, fe y autoridad. Y estamos leyendo las primeras imágenes o cuadros del uso del poder, fe y autoridad de los primeros cristianos. Entonces vamos a ver, seguimos leyendo. 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Hermanos, ese punto del versículo 4 es elemental, es básico. Hermano Pedro, hermana Marina, hermana.
Lo primero que los dispersados y perseguidos hacían es lo que está dicho que se debe hacer como número uno. Lo primero que todo creyente debe hacer, esté perseguido o no, es predicar la palabra. Predicar la palabra de Dios está primero bajo cualquier circunstancia. Si recuerdas bien lo que está en Marcos 16, vamos a regresar para allá. Marcos 16, versículo 20. Dice, y ellos saliendo predicaron, pero en ese entonces no estaban bajo persecución. En Hechos ya estuvieron bajo persecución. Entonces, sin persecución, lo primero es predicar. Con persecución, lo primero sigue siendo predicar. ¿Por qué debe ser eso lo primero? ¿Por qué? Leamos la palabra del testimonio. Porque el Señor solamente confirmará la predicación de su palabra. Si no le damos predicación de la palabra, el Señor no confirma nada. De hecho, así como leemos, es un poco oscuro el texto. En otras versiones y principalmente en el idioma inglés, dice que a lo que el Señor ayudaba era a la palabra. Entiéndase que está una persona hablando. Dios no ayuda a la persona, sino a la palabra que habla la persona. Entonces la persona tiene una responsabilidad de permitir en medio de cualquier circunstancia que salga esa palabra, y con esa palabra hablada Dios hace algo. La palabra debe ser hablada, no hay sustituto alguno para la palabra hablada. Si no es hablada, no es hablada. No podemos pensar diferente. Dice que ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, allí hay poca luz. ¿Cómo debe decir? Debe ser así: ayudando el Señor y confirmando la palabra. Es decir, ayudando el Señor a la palabra y confirmando el Señor la palabra. Todo es con la palabra. Ahora regresemos a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Pastor, estoy en estas y tales y cuales circunstancias. No le quiero decir en qué lugar estoy, ni con quién estoy, ni bajo qué condiciones estoy. Muy bien, predique la palabra. Oiga, pero si yo le digo, es que lo primero que se debe hacer es predicar la palabra. Oiga, pero si supiera que estoy, no importa bajo cuál árbol esté, predique la palabra. Dice, Felipe, fíjese cómo hay un personaje. Si rastreamos a ese Felipe es uno de los 7 ayudantes que toda la iglesia levantó para servir las mesas.
Ese es el Felipe, ahí está su nombre. Ese Felipe está en el capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Por qué les impusieron las manos? Porque esa es una forma para levantar a alguien y establecerlo, dándole lugar de autoridad en un lugar o en un grupo. Vamos a suponer que mi hermano Juan es Felipe. Entonces, recién a Juan, ustedes lo han elegido para que sirva las mesas y atienda ciertas necesidades de ciertas personas específicas de entre toda la comunidad de Perdón y Amistad. Juanito está muy contento. Felipe está muy contento. Imagínate, lleno del Espíritu Santo y de fe, y con una responsabilidad de servicio, se siente halagado por ustedes, porque lo eligieron. Y luego llegan los apóstoles y le imponen manos. Pues trae su cuadernito y su pluma y está planeando, ¿qué voy a hacer con tanta unción, Dios mío? ¿Qué voy a hacer con tanto llamado? Tengo la imposición de los 10 dedos de Pedro, tengo la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Qué voy a hacer con tanto poder? No te preocupes, Felipe. Dentro de 2 capítulos vas a estar huyendo de Jerusalén. No te preocupes. Vas a estar corriendo, saliendo de tu casa. Dentro de 2 capítulos. Mientras él pensaba cómo mejorar el servicio en las mesas y cómo ayudar y cómo manejar cierta bolsa de dinero para comprar el pan para ciertas viudas, 2 capítulos después, ¿dónde está Felipe? Pues sucede que Felipillo apareció en Samaria. Patitas, échenle ganas. Apareció en Samaria. ¿Te fijas? Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Felipe no les anunciaba que lo estaban persiguiendo. La persecución no es nuestro evangelio. Nuestro evangelio es el Mesías. Entonces, vamos a seguir a este muchacho, Felipe. Descendió a Samaria y a la ciudad, eso es muy importante, a toda la comunidad, a todo el caserío y la estructura vecinal, les predicaba a Cristo el Mesías. Al oír a Felipe, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, al oír a Felipe y ver las señales, ¿de dónde viene esta palabra señales? De Marcos 16. A ver, aquí seamos buenos entendedores. Felipe está fluyendo en Samaria de una manera que debemos reconocerla, identificarla y atenderla. Debemos saber cómo está fluyendo Felipe en Samaria. Felipe está predicando el Evangelio de Cristo, pero también está haciendo señales.
Vamos a suponer que en aquel entonces Felipe podía comunicarse vía celular con algún apóstol. Entonces Felipe me habla y, sí, Felipe, hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, mi hijo? ¿Dónde estás? Y háblame por clave, ¿dónde estás? Estoy en SM. Ah, sí, sí, aquí veo los códigos SM Samaria. Muy bien. Oye, ¿cómo te está yendo? Pues estoy predicando a Cristo. Y Felipe me da el reporte. Pero, pastor, estoy haciendo señales. Y yo, ¿de humo? No, 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 no. Señales de sanidad. ¿De cuáles, Felipe? O sea, ¿de cuáles? ¿Cuáles agarraste? Y entonces Felipe me lleva a Marcos 16. Y Felipe me está diciendo que está tocando a los enfermos, los está tocando. Felipe lo único que sabe es que si pone sus manos, él tiene que llevar sus manos a donde se vean. El riesgo de extender tu mano y ponerlas es como extenderlas por alguien. Felipe todavía no sabe que aún con su sombra puede sanar. Lo que está ocurriendo es que gracias a esas presiones socialmente contra la iglesia, a esas cosas en contra de la fe de ellos, los apóstoles están creciendo en fe y de unas formas raras o nunca antes vistas, están permitiendo que el poder que tienen sea manifestado. Y eso es, y lo trajo Pedro. Cuando Pedro sanó con su sombra a los enfermos que estaban en las calles. Y allí entendemos entonces el cuadro cuando la iglesia es vista en las calles. ¿Sabes por qué el libro de los Hechos es el manual para salir a las calles? Porque allí te dice las diversas formas de operar o ser operativo o hacer un operativo de evangelismo públicamente. Es decir, si de pronto la actitud de un enfermo es no me toques por tu religión y porque mi religión no me lo permite y porque me atraes con tu mensaje pero no me toques o médicamente te puedo contaminar, etcétera. Cuando tú tienes el libro de los Hechos en tu espíritu, tú entonces vas a decir, no te preocupes, voy a usar mi sombra. Tú vas a poder entender que las formas son antídotos efectivos contra excusas. No me toques. Bueno, no te preocupes, voy a usar mi sombra. O no creo en tu sombra, no te preocupes, voy a tocarte. O etcétera. Entonces, Felipe, recuerda que estaba dando su reporte al apóstol y estoy haciendo señales. Y dice la Biblia que las señales eran vistas, señales milagrosas. Miren, regresemos a Marcos 16. Está creciendo y aumentando la fe de Juanito, porque él sabe que está próximo a un cuadro de este tipo, donde se requiere usar su fe que desarrolla el poder que tiene. Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Déjeme ver que está allí el pasaje específico. Dice 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahora,
hago el brinco con Hechos 8:6. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas, ¿qué quiere decir esto? Que Felipe cree en milagros. Estas señales seguirán a los que creen. Es decir, cree en milagros, Felipe. Porque vea, la narrativa es rica en sentido espiritual. Felipe está haciendo señales milagrosas a la vista. Por lo tanto, vamos a tomar parte del momento. 1. Felipe cree en milagros. Número 1. Felipe cree en milagros. Número 2. Felipe sabe que los milagros son demostrativos de una palabra. Felipe sabe que los milagros demuestran la autoridad de la palabra, o que es una palabra de autoridad, y que esa autoridad no está en los otros que dicen que profesan cierto credo, fe o religión, sino que esa autoridad es de parte del Hijo de Dios, del mismo Hijo que dice la palabra que Felipe predica. Al oír a Felipe y ver las señales, muy bien, aquí todos debemos desarrollar la parte A y la parte B. Parte A, hablar para que te escuchen. Parte B, hacer milagros para demostrar el poder de esa palabra. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Entonces, la mayoría de nosotros hemos cubierto la parte A, es eso de predicar. Ya no nos tardemos en demostrar. Demuestren con señales visibles lo que predican. Mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. ¿Por qué? Porque las señales captan la atención. Imagínate, está Juanito predicando. De pronto Juanito ve que hay un niño que no le está poniendo atención, o un jovencito, o un joven adulto, no le está prestando atención. El espíritu de Juan está palpando la necesidad de ese joven. Y entonces Juan se le acerca y le dice, ¿qué sientes o qué tienes? Y el joven le dice, estoy ardiendo en fiebre, tengo alta temperatura. Entonces Juan se le acerca y le dice, fiebre, deja este cuerpo, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Entonces se le quita instantáneamente al joven y ya le presta total atención sin estarse distrayendo por lo que siente, el calor que siente. Entonces el joven le dice a los demás, se me quitó, me curó, me sanó. Y entonces eso hace que todo el grupo quede concentrado más en el mensaje. Mientras tú estás hablando, fíjate en quién está como queriendo poner atención, pero a la vez se sale de su atención o se desenfoca. Puede ser que tiene una enfermedad, algo que lo esté desenfocando. En ese momento ataca la enfermedad. Tú ataca la enfermedad. Puede ser alguien con un dolor de cabeza, no te va a oír bien. O una fiebre, no se va a sentir bien.
o un dolor de muela, o trae una hinchazón o una inflamación, etc. Este muchacho, este servidor, hablaba y hacía señales. ¿Sabes? Mientras estás hablando, la gente tiene derecho a interrumpirte en este sentido. Pastor o predicador, siento un dolor, ayúdeme ahorita porque no me voy a aguantar escuchándolo. Necesito correr al hospital, o necesito correr a la farmacia, o necesito correr a un doctor. Entonces, tú atiendes la situación de ellos y eso se va a convertir en una señal o en un milagro. Entonces Felipe, fíjate, hacía señales. 7. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanados. Y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Qué quiere decir esto? Estaba vacía de gozo. Estaba llena de espíritus malignos, de paralíticos, de enfermos, de inmundicias, de ataduras. No tenía alegría esa ciudad. Llega un cristiano perseguido y cambia el ambiente de toda la ciudad. Este es un testimonio de la iglesia en las calles. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Amén. Aleluya. Versículo 9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Listos cuando haya un caso así donde tú vayas. Puede ser que encuentres en una ciudad un gran personaje hechicero. Gran personaje hechicero. Dice, un gran personaje practicaba la hechicería. ¿Qué vas a hacer tú como Felipe? Te vas a dar cuenta y vas a discernir por el Espíritu Santo de que todos le están prestando atención a ese gran personaje. Pero tú quieres que a ti te presten atención. ¿Qué vas a hacer tú? Vean, versículo 10. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo que no sabía Simón, el hechicero, es que estaba un hijo de Dios que se dio cuenta de que aquel era falso hombre de Dios. El otro era el falso poder de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 11. Los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, estrategia que usó Felipe, seguir predicando. ¿Sabes por qué creyeron? Porque Felipe siguió hablando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estratégicamente es seguir predicando. Lo que es primero es cabeza de todos los siguientes números. Seguir predicando. ¿Cómo sigues predicando? De a uno por uno, o de grupitos, o de muchedumbres, o de multitudes, o por sectores, o etcétera. Felipe estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios. Al seguir predicando,
muchos creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó. ¿Qué? Y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Vea, es interesante ver cómo Felipe tomó las cosas espiritualmente. Porque cuando ves a un personaje que es falso, pero es mágico, o sea, sus artes mágicas hechizan a un pueblo y el pueblo se le va hacia él deslumbrado. En Felipe, en su corazón, no se despertó un odio personal en sí, sino que Felipe sabía que en esa escuela de la palabra todo lo que tenía que hacer era seguir predicando, seguir predicando, seguir predicando, seguir predicando. Cuando Simón el hechicero estuvo presente en las predicaciones de Felipe, Felipe tomó autoridad sobre el hechicero, de manera que Simón el hechicero no interrumpía los mensajes. Ahí sí Felipe tomó autoridad. Ocurrió que creyó Simón. Eso ya es una obra del Espíritu Santo. Cuando la palabra es oída y el corazón comienza a recibirla, después de bautizarse, se bautizó, seguía a Felipe por todas partes. Ahora vea, aquí del versículo 14 en adelante, tenemos todo el enfoque sobre Simón, porque entran en escena Pedro y Juan. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Allí Simón se desvió. No debió haber hecho eso. Les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Has pensado. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Vea el discernimiento de espíritus de Pedro. Vea cómo los apóstoles son un nivel de autoridad mayor que el de Felipe. Pero vea cómo Felipe, aún estando en esas circunstancias de fuera de su casa, predicó la palabra. Hizo lo mejor que pudo y le llegaron refuerzos de parte de los apóstoles. Y entonces los apóstoles comenzaron a bautizar con el Espíritu Santo a todos. Eso lo vamos a ver. Esto es estratégico. Lo que tú hagas siempre demandará refuerzos de parte de otros niveles de autoridad en el reino de Dios. Tú vas a escuchar
cómo las personas que nos visitan, enviadas por Dios, nos están diciendo: llámame cuando nos necesites. Porque esos refuerzos que son niveles de autoridad, los vamos a necesitar. Vamos a necesitar tanto nosotros reforzar a alguien como también que nos respalden otros. O sea, nosotros respaldar el trabajo de alguien y otros respaldarnos a nosotros. Felipe fue el predicador en la ciudad de Samaria. Los apóstoles llegaron a respaldar esa obra. Felipe es reconocido como un evangelista en el libro de los Hechos. El evangelismo es pionerismo. El evangelismo es el ministerio que se encuentra con el estado caótico, espiritualmente hablando, de una ciudad o de una familia o de una persona. Felipe se encontró con una ciudad llena de enfermos, sin alegría y con un hechicero grande. Así. Pero gracias a la palabra de Felipe, cambió todo, cambió todo, cambió todo. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos esta misma palabra. ¿Qué más encontramos aquí? Vean cómo, en esto sí les hago hincapié. Si hay algo que está relacionado, que es como el mismo espíritu de las palabras de Jesús en Hechos 16 y los actos de Pedro y Juan, al venir a Samaria, es la imposición de manos. Jesús dijo: pongan sus manos, y vemos los propósitos de la imposición de manos: para recibir el Espíritu Santo, para sanar a los enfermos, para manifestar señales milagrosas. Aleluya. Versículo 25, Hechos 8:25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Si usted se fija bien, el punto número 1, ¿cuál es? Anunciar el evangelio. Así sea, el apóstol Pedro y el apóstol Juan no se escapan de hacer lo que es número 1: anunciar el evangelio. Así, el menor de nosotros debe anunciar el evangelio, y el mayor de nosotros debe anunciar el evangelio. Todos anunciar el evangelio. Eso es lo que le da fluir o canal o flujo a las señales milagrosas. Versículo 26. Vamos a seguir los pasos de Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe. A ver. Qué interesante. Primero, Felipe fue elegido por todos ustedes para que resolviera un problema de discípulos, de las familias de ellos. Y le dijeron a Felipe: mi santo, pues usted, con esa juventud y esas fuerzas y esas ganas, lo vamos a ungir, le vamos a imponer manos, va a sentir mucha unción, se te va a subir el llamado. Y Felipe comenzó a hacer planes, pero no sabía que 2 capítulos después iba a estar huyendo a ver hasta dónde llegaba. Bueno, después de una gran aventura evangelística en Samaria, imagínate qué tan poderosa fue la obra de Felipe que atrajo la atención de los apóstoles. Tú puedes atraer la atención de
autoridades en el Evangelio muy grandes por cosas que estés haciendo donde tú vives. Vinieron Pedro y Juan hasta donde Felipe estaba predicando el Evangelio. ¿Qué está pasando con Felipe? Bueno, termina esa aventura evangelística y de pronto, ¿qué crees? Piensa en esto, piensa en esto. ¿Cuántos de ustedes tienen la idea de que aquel creyente que predica el Evangelio se queda sin trabajo? No. Si Felipe ya no está en el lugar donde se le llamó a servir las mesas, apareció en Samaria porque hasta allá llegó corriendo. Pero de pronto, el trabajo evangelístico en Samaria llegó a un reposo. Todo cambió en Samaria. Ya quedaron discípulos allí establecidos. ¿Y qué? ¿Al cristiano se le acabó el trabajo? No. ¿Qué sigue? Lo inesperado. Que un ángel del Señor le diga, sigue que hagas esto. Es decir, a ese tipo de creyentes nunca se les acabará el servicio. Nunca. Hermanos, escúchame bien, si tiene que bajar un ángel a decirte hacia dónde debes ir, lo hará. Porque a ese tipo de creyentes hasta los ángeles los buscan para que hagan cosas. Ese es el sentido de lo que estamos leyendo. Pastor, yo sé esto, yo sé aquello, yo tengo estas ideas y ¿usted cree que con todo eso se me aparezca un ángel y me diga, te necesito para que hagas esta misión porque tú eres el buenas? No. Este Felipe ya fue probado. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, a ver, vean este punto. ¿Quién necesita a quién? ¿Felipe necesita al ángel o el ángel necesita a Felipe? El ángel necesita a Felipe. ¿Qué quiere decir? ¿Habrá ángeles que necesiten de ti? Sí. Sí. Son casos que están allí, contundentes, testimoniales. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era como el secretario de Hacienda, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Wow. Y el Espíritu dijo a Felipe, ay. Ahora el Espíritu Santo necesita a Felipe. Los ángeles hacen labores estratégicas. El hermano Agustín, o Gustavo Jara, o Eugenio, Arturo, o Abel, o Juan, o Daniel,
pueden ser esos Felipe a quienes un ángel, que es un enviado, ángelos, un enviado, un mensajero, los reposicione en el lugar correcto inmediatamente. Hey, Felipe, ya no debes estar aquí. Muévete, levántate rápido. Oh, Señor, pero yo estoy en esta área, yo estoy en este lugar. Señor, estoy aquí, acá. Hey, Gustavo, Ramiro, ya no debes estar aquí, acá. Entonces, vean cómo los ángeles hacen labores estratégicas, diciéndole a los hijos de Dios, ya no debes estar aquí, vete a este camino, vete por esta ciudad, vete por aquí y allá, vete por aquí y allá. Hermanos, los ángeles están a nuestro servicio. Son ministradores nuestros. Un ángel le dio la estrategia a Felipe. Levántate, vete hacia el sur. Luego, el Espíritu le dijo a Felipe, pero una vez que Felipe estuvo en el lugar correcto. Vean cómo el Espíritu Santo quiere decir algo, pero debes estar en el lugar correcto. Debe haber una intervención de alguien divino o enviado para ponerte a ti en el lugar correcto, y entonces dijo el Espíritu de Dios a Felipe. Que no nos sorprendan en nuestra idiosincrasia ante lo siguiente. ¿Y usted por qué no se ha movido, o por qué no sale a predicar o a visitar o a las calles? Y que su respuesta sea, es que no me ha dicho el Espíritu Santo. Bueno, pues a la luz de esta escritura, el Espíritu Santo no le dijo que se levantara. Hay un nivel de palabras, escúchame bien lo que estoy diciendo, hay un nivel de palabras que en la sabiduría del Señor, cierto nivel de palabras, el Señor pide que te las diga cierto nivel de personas. Pero otras palabras de otro nivel, Él mismo te las va a decir. Eso de acércate y júntate a ese carro no requirió del ángel, pero eso de levántate y ve hacia el sur no requirió del Espíritu Santo. Son niveles de palabras. O sea, mi palabra pastoral es tan necesaria para que también le hable a usted el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo habló después de que habló un ángel, tiene que ver y alcanzar esa revelación de que el Espíritu Santo hace equipo con enviados de Dios. Y un ángel es la presencia de alguien que puede tomar forma humana. Ángelos, mensajero, un personaje que se aparece, etcétera. Por las caricaturas que hemos visto y por las escenas en televisión, se han representado con luz, blancos, a unos rayos intensos que salen, pero ellos son personas
con vestiduras que tienen un parecido a las nuestras, pero es como decir otra moda, demasiado elegantes, pero son visibles. Cuando están en la tierra, en una misión, son visibles. El ángel que se le apareció a María, no crea que fue un resplandor de luz y la iluminó, y no es como en las caricaturas, fue una persona que entró y la vio a ella. Los ángeles que estaban en el cielo cuando Jesús nació, y hubo un coro de ángeles a la vista de los pastores, vea cómo ellos estaban con resplandor, porque no estaban en la tierra. Son dos cosas diferentes. Entonces, el punto es cómo es que el Espíritu de Dios habló después de que habló un ángel. ¿Qué tal si Juanito está aquí bien atento? Yo veo que tu Biblia, ¿por dónde está? Bueno, luego. Está haciendo notas, pero por dentro está, Señor, háblame, Señor. Estoy oyendo al pastor Saúl, pero ya, dame una palabra. Entonces, está como, a lo mejor, alguien más. Me está oyendo, pero está pidiendo que le hable Dios. Felipe primero oyó a un ángel y luego oyó al Espíritu de Dios. Nunca puso Felipe una cláusula o un candado que le dijera al ángel: espero una confirmación del Espíritu Santo para levantarme. ¿Qué quiere decir esto? Que Felipe conoce tanto a los ángeles como al Espíritu de Dios. Vea cómo la iglesia de aquel entonces sabía de las cosas de Dios, tanto la creación de Dios como las formas divinas. Entonces, cuando el Espíritu Santo vio a Felipe posicionado en el lugar correcto, en el camino hacia el sur, que desciende de Jerusalén a Gaza, cuando el Espíritu Santo vio que Felipe estaba en el desierto, entonces le habló, ahora el Espíritu Santo, y le dijo: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, versículo 30, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Voy a brincarme hasta el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, otra vez, lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. No cometas el siguiente error. Estás con tu mejor amigo, si ese es el caso, o estás con alguien políticamente de alto nivel, como el caso de Felipe. Está con un secretario de Hacienda Federal. Está Felipe, rápido hace amistad, y para romper el hielo, lo que le dice Felipe: señor eunuco, quiero contarle lo que me acaba de pasar. Vi un ángel y me habló. ¿Cómo? ¿Y se hizo la plática? No. Tú estás para abrir tu boca, porque la gente no está entendiendo lo que lee. La gente no entiende lo que lee.
¿Por qué? ¿Dónde dice eso? En el versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando le predicas la palabra, resuelves los asuntos del corazón de la persona. Y en lugar de que te digan, luego te digo, te van a decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios porque le predicaste a Jesucristo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, otra ciudad. Ahora Felipe fue arrebatado. Haz de cuenta que desaparece Juan y aparece en el valle. Así. Eso le pasó a ese hombre. Eso le pasó a ese hombre. Eso le pasó a ese hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere usar a su iglesia como usó a Felipe. Que su iglesia aparezca de pronto en otro lado, y de pronto en otro lado, y de pronto en otro lado. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y pasando anunciaba el evangelio otra vez lo primero, anunciar el evangelio. Diga conmigo, soy la iglesia, soy el Felipe, soy la Felipa, soy parte del libro de los Hechos, voy a estar en las calles predicando el evangelio a toda criatura. Voy a hacer las señales, voy a manifestar el poder de Dios, voy a llenar a mi ciudad, mi colonia, mi cuadra de alegría, como Felipe llenó a Samaria. En el nombre de Jesús. Amén. Celebre con un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Quiero orar por usted de esta manera. Padre, préstale atención a este cuerpo de hijos e hijas presentes. Danos tu gracia para lo siguiente. Que así como un ángel le dijo a Felipe una instrucción, así haya eso mismo y aún cosas mayores. Yo te ruego esa gracia sobre nosotros, desde el menor hasta el mayor. Yo ordeno la participación de los ángeles asignados a nosotros, para que ellos sepan que estamos en el mismo espíritu de evangelismo que estuvo Felipe. Y que el Espíritu del Señor sepa por nuestra palabra que estamos en el mismo espíritu de evangelismo que estuvo Felipe. Que el Espíritu del Señor nos hable, desde el menor hasta el mayor, en el nombre de Jesús. Aún en las formas que Él desee, porque son diversas. Aún mayores cosas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Diga conmigo, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Así, esto va a pasar, esto mismo va a pasar.